y también subyace, digamos, esto de la lesión celular y demás que vamos a ver. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Y cuándo empieza la parte que les toca hablar a ustedes? ¿Eh? En todo proceso patológico tiene que ver estos 4 aspectos. ¿Sí? ¿Me cuentan ustedes un poquito de qué trata cada uno? Acá hace referencia la etiología a la causa. La etiología hace referencia a la causa de la enfermedad. Si yo puedo establecer cuál es la causa de la enfermedad, seguramente se puede hacer un mejor tratamiento. ¿Ah? Obviamente que se sabe la causa de todas las enfermedades, no. Incluso, por ejemplo, se puede decir que en el cáncer sí puede haber una predisposición genética, una alteración de un gen que entonces predispone a que no sé qué proteína, no sé, es que produce el cáncer. ¿Sí? Pero por ahí no se sabe realmente cuál es lo que hace que te predisponga ese gen a que desarrolle cáncer. ¿Sí? Hay muchas enfermedades que no se sabe cuál es la causa. ¿Sí? Y entonces cuando no se sabe cuál es la causa, se dice que son sin causa conocida o de causa desconocida o sí, también puede ser adquirida, pero la causa son cosas distintas, ¿no? La causa puede ser adquirida y se puede conocer o no, o la causa puede ser genética, ¿sí? O congénita, que está presente en el momento del nacimiento, pero se puede conocer o no. Pero cuando no se conoce la causa, ¿cuál es la causa? Más allá que está adquirida o de base genética y demás, se dice que, ¿cómo? No. ¿Idiopática puede ser? Muy bien, idiopática. Muy bien lo que respondió ahí. Idiopática. Esencial, criptogénica, tiene muchos nombres, ¿sí? Pero recuerden idiopática. ¿Alguien tiene escoliosis a cabo de los que está conectado? Escoliosis. ¿Y tu escoliosis es de origen? Idiopático, seguramente. Deben haber dicho que, no sé, yo estoy inventando. La mayoría, del 90% de las escoliosis son idiopáticas. ¿Sí? Entonces, en todo proceso patológico tenemos que conocer la etiología. Igual sepan, en la etiología, ¿no? Que las causas pueden ser, como dijimos, ¿no? Genética, es una predisposición genética, o pueden ser adquiridas, y que hay muchos estímulos en el ambiente en el que vivimos que producen enfermedad. Pero la mayoría de los procesos, de las enfermedades, son multifactoriales, ¿sí? Se van a producir por diversos estímulos externos que actúan sobre un individuo susceptible a nivel genético, ¿sí? Entonces, saben que, por ejemplo, el tema de la psicosis, ¿sí? O el tema de la esquizofrenia. Uno puede tener la predisposición genética a tenerlo, ¿sí? Pero puede haber factores encadenantes en el ambiente en el que vivimos, en ciertas cuestiones que consumimos y demás que hacen que se dispare esa posibilidad genética que quizás, si no se encuentra con ese factor externo desencadenante, no se desencadena. ¿Sí? Y así muchas otras. ¿Sí? También hay factores externos, como por ejemplo el polen. ¿Sí? Hay gente alérgica con rinitis alérgica, con asma bronquial. Entonces, cuando es la primavera, todos se van a la fiesta de primavera y ustedes no, porque están con alergia. Se mandarán algo y van igual, obviamente. Bien, ¿qué pasa? Quienes tienen esa predisposición genética frente a ese alérgeno van a desarrollar asma o alergia. Todos los demás que no tenemos la predisposición genética, aunque estemos ante ese factor externo, que causaría rinitis o asma en quienes tienen la posibilidad de desencadenarla, no vamos a desencadenar nada. El factor externo a veces por sí solo no produce enfermedad. ¿Ah? Tiene que encontrar un campo genético predispuesto o susceptible a desarrollar. ¿Sí? O un traumatismo sí, el traumatismo se lo da él y yo, en el mismo fuerza, en el mismo impacto, los dos vamos a ser lesionados, ¿se entiende? ¿Mm? Eso es distinto. El traumatismo, por ejemplo, la fuerza externa también es parte de las causas que puede haber. Bien, ya sabemos lo que es la etiología. ¿Ah? ¿Sí? ¿Quedó claro lo que es? ¿Sí? Bueno, patogenia. ¿Qué es la patogenia? La respuesta, claro, esa causa va a actuar en el organismo
y el organismo, la célula, el tejido, el órgano, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Ante esa causa, cuando interactúe con los tejidos, va a producir ciertos cambios moleculares, ciertos cambios celulares, ciertos cambios funcionales, y todo ese proceso, ¿no? Toda esa secuencia desde que actúa la causa hasta que se desarrolla toda la enfermedad y puede resolverse inclusive o no, todo ese proceso es la patogenia. Todo eso estudia la patogenia. Y luego tengo una serie de cambios moleculares y morfológicos. Toda esa forma que va a tener esa causa de actuar sobre ese tejido y producir todos esos cambios celulares y demás, va a traer cambios morfológicos y estructurales del tejido. Va a haber cambios en el tejido. Todos esos cambios en los tejidos, esos cambios moleculares y morfológicos, en un órgano o en un sistema, van a traer aparejado, digamos, una consecuencia en la función de esos órganos y sistemas. Y esa alteración funcional de los órganos y sistemas van a traer aparejado una serie de manifestaciones clínicas. Los signos y los síntomas. ¿Sí? Los síntomas, ¿qué son? Lo que yo siento. Y el signo es lo que puede identificar el profesional. A ver, yo me salgo acá, me doblo el pie porque vengo a sandalia y estoy acostumbrada a andar así. Y se me hincha, yo veo que tengo hinchado, o sea que tengo un edema que se pone rojo y demás, la zona externa de mi tobillo, eso es un signo también. Yo misma lo identifico. ¿Está? ¿Sí? Pero el signo es todo aquello que puede observar o provocar a través de maniobras el profesional. Y que además ella que es profesional y ella que es profesional ven el signo que tiene ella, lo ven igual, lo estudian igual, o sea, es observable, es medible, es comparable. No es que ella ve un edema y ella ve otra cosa, no. Están formados igual, tienen los mismos parámetros y protocolos, van a ver lo mismo, ¿sí? Van a ustedes una serie de pruebas especiales, y cuando se hace una en semiología, ¿no? Entonces la prueba especial, el signo es ese y es ese y es ese, no es que es lo que le parece al evaluador. En maniobras especiales para que se buscan ciertos signos y son reproducibles por uno, por otro, por otro, por otro. ¿No? Y los síntomas lo que siente el profesional, la persona que está enferma, ¿tá? Lo siente él y solo él. No por eso se debe menospreciar, porque se dice que eso es subjetivo, pero si careciera de valor, no. Tiene tanto valor como el que tienen los signos, los síntomas, ¿sí? Entonces veamos, rapidito, para seguir con la neumonía. La etiología, yo tengo una serie de bacterias, pero también virus, que pueden producir la neumonía. Esa sería la etiología. ¿Sí? La neumonía más común es producida por la bacteria que se llama neumococo, que decimos vulgarmente. ¿Sí? Eso, las bacterias en el interior del pulmón a nivel alveolar, lo que va a producir es una infección. El sistema inmune de las células a nivel alveolar, lo que van a producir es cuando aparezca ese agente infeccioso, producir una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y una infección. Entonces, se estimula primero la respuesta de inflamación y luego aparece todo el sistema inmune con sus células y todos sus productos y sus mediadores químicos para atacar ese agente injuriante y, si bien va a producir una serie de alteraciones, ¿sí? Una serie de mecanismos se van a dar, como hacer la congestión de sangre, que van a venir muchos glóbulos rojos, que hay distintas etapas, hepatización gris, hepatización roja, hepatización gris, porque hay fibrosis y luego la resolución. Cuando se resuelve, se vuelve a airear y a expandir la zona afectada. Todos estos procesos van a traer cambios moleculares y morfológicos. O sea, ese alveolo, en función de esa respuesta a esa infección con inflamación y mediadores químicos de inflamación y células y demás, trae aparejado una serie de cambios a nivel alveolar. Se va a llenar de líquidos, se va a llenar de edema, mediadores químicos, células de inflamación, se van a tapar algunos de los vasos que están irrigando el alveolo, entonces puede ser que haya extravasación de sangre, por eso hay expectoración con sangre en algunas neumonías, ¿sí? Esa misma inflamación puede provocar irritación a nivel de la pleura, ¿sí? Y entonces la pleura parietal aumenta el líquido, por eso va a producir dolor, ¿sí?
Va a haber tos, porque todo este producto tiene que salir, tiene que poder expectorarse, entonces va a haber tos, va a haber expectoración. Si yo tengo líquido en toda esta zona de alveolo, ustedes ya vieron en fisiología, empiezan a ver lo que es la ventilación, a ver lo que es la difusión, ¿verdad? Si yo tengo líquido en todo este alveolo, ¿qué va a pasar con ese aire que entra? ¿Va a poder entregar su oxígeno, pasar por la barrera entre el alveolo y el capilar hacia el capilar para ser llevado al resto del cuerpo? No. Entonces voy a tener, quizás, si la neumonía es importante, ¿no? Una disminución del oxígeno. Entonces, si tengo una disminución del oxígeno, van a empezar a aparecer las manifestaciones clínicas. Si tengo una disminución del oxígeno, tengo eso que es la dificultad para respirar que dijeron, ¿no? Tengo disnea, se llama disnea. La misma respuesta de la infección se va a manifestar con fiebre, además se liberan una serie de mediadores químicos que producen cansancio, astenia, anorexia, falta de apetito, ¿sí? La tos, la expectoración, es decir, en todo proceso patológico, esto no lo tienen que estudiar ahora, ¿sí? La neumonía no, lo vamos a ver mucho después, pero es para darles un ejemplo de cómo tenemos que estudiar en todo proceso patológico cuál es su etiología, cuál es la patogenia, cómo son esos cambios moleculares y morfológicos, en algunos los estudiaremos más a profundo, en otros menos, y cuáles son las manifestaciones clínicas consecuentes de todo este proceso. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los procesos elementales a los que pueden reducirse las alteraciones morfológicas de todas las enfermedades? Como podemos ver, son 4. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las células y los tejidos no tienen muchas formas de responder. Así que hay muchísimos estímulos y que capaz que muchos estímulos pueden producir el mismo tipo de respuesta. A su vez, un mismo estímulo puede producir distintas respuestas. ¿Sí? Pero básicamente estas son las formas de respuestas que tienen, ¿no? Que subyacen casi todas las enfermedades. Una es la patología celular, que es lo que vamos a ver hoy, lesión celular, reversible y irreversible. Las alteraciones de crecimiento y diferenciación, que son las adaptaciones celulares, que ustedes habrán leído, hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia, no sé si vieron esas cosas. ¿Sí? Los trastornos circulatorios, que los vamos a ver más adelante, shock, embolia, ese tipo de cosas, y la inflamación, lo vemos atrás de nivel. No sé si leyeron esto por ahí lo habrán visto en histología, ¿verdad? ¿O no? O sea, aclaramos esto antes de avanzar un poquito con patología. Entonces tenemos que pensar el organismo, ¿no? Como que es un sistema jerarquizado. Tiene distintos niveles de organización. Deberíamos empezar por lo molecular, moléculas, células, ¿sí? Saltamos un poquito ahí. Células, tejidos, órganos, organismos. ¿Sí? Órganos, sistemas. ¿Sí? ¿A qué viene esto? Cada nivel, ¿sí? Van a tener propiedades diferentes a los que existen niveles inferiores. Entonces yo tengo que tiene propiedades diferentes el organismo, que el órgano, que el tejido, que la célula. ¿Sí? En patología tenemos que incorporar el concepto de histión, ¿sí? Del tejido celular conectivo vascularizado. ¿Lo habrán visto en histología? ¿Sí? Por ejemplo, una célula no puede inflamarse. Si bien decimos celulitis, pero la célula no se inflama. Se inflama el tejido conectivo vascularizado. Y vamos a ver por qué. Porque yo necesito, para que haya inflamación, además que haya células, necesito que haya vasos sanguíneos que se puedan dilatar, que se puedan contraer, que puedan llevar flujo al lugar de inflamación, que puedan llevar células, que puedan llevar mediadores químicos. Necesito una matriz extracelular que organice y conduzca todo esto hacia el lugar de la lesión. Entonces, en ese aspecto yo tengo que incorporar el concepto de histión. Con esto de las propiedades, por ejemplo, yo un sistema, digamos, un nivel, puede perder una propiedad sin que lo haga al nivel inferior. Por ejemplo, el organismo, ¿no? Puede morir, no puede morirse, pero los órganos por un tiempo no. O artificialmente se puede mantener esos órganos vivos, y esto se aplica ¿a qué? ¿Para qué? Para los trasplantes. Entonces, la persona puede morirse como organismo, pero se pueden mantener sus órganos, se pueden conservar de un modo tal que permita, algunos en horas, otros se pueden conservar más,
para que... ¿Todo esto visto desde el punto patológico? ¿Cómo? Sí, todo esto visto desde el punto patológico. Sí, estamos en patología hablando de esto, pero esta idea es como un paréntesis en el medio de esto de que si bien vamos a hablar de lesiones celulares y demás, tener en cuenta esta cuestión jerárquica de cómo se organiza el organismo. ¿Sí? Bueno, ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bien. Y esto un poquito ya los nombramos, ¿no? Vamos a pasar a lo que tenemos que ver un poquito. Dijimos que todas las enfermedades iban a empezar con alteraciones moleculares o estructurales a nivel celular, ¿sí? Aunque no la veamos, ¿tá? Aunque no lo veamos al principio, todo se gesta desde el nivel celular, desde el nivel más íntimo, el nivel más chico. Las células, como ustedes saben, están en homeostasis. Las células tienen sus programas genéticos, sus programas metabólicos, sus programas funcionales, mientras tengan su nutrición adecuada y demás, obviamente que compiten por esta nutrición con las células vecinas y demás, pero en realidad las células se manejan de manera dinámica y en homeostasis, ¿sí? Y se maneja en un rango no tan chico, si bien es estrecho, pero no es una cosa estable, ¿sí? Ahora bien, cuando esa célula puede ser sometida a montones de estímulos, de lo más diversos, como dijimos, que son justamente los causantes de las enfermedades. Desde estímulos desde cambios genéticos, químicos, radiaciones, desde solares a otro tipo, el calor, el frío, microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, ¿no? Tenemos constantes estímulos que pueden ser nocivos, que se le llaman noxas, o también factores injuriantes, son los términos que pueden encontrar. Entonces, cuando la célula va a estar sometida a varios estímulos patológicos, por ejemplo, puede haber cambios y adaptaciones celulares, pero también estímulos fisiológicos excesivos pueden generar estos cambios y estas adaptaciones celulares, ¿sí? Ustedes tienen una serie de preguntas que responder y van a ver que algunos de estos estímulos fisiológicos, como puede ser la sobrecarga porque estoy entrenando, va a provocar cambios y adaptaciones celulares que no necesariamente son patológicas. ¿Ah? Yo me pongo a entrenar, y hago pesas y voy aumentando las pesas y demás con las que hago, obviamente voy a desarrollar una masa muscular extensa de una serie de adaptaciones celulares. Y no necesariamente eso es patológico, ¿sí? Entonces, ante ciertos estímulos fisiológicos excesivos o patológicos, yo tengo cambio de adaptaciones celulares. Ahora bien, si yo tengo estímulos que son más intensos, ¿sí? Puedo llegar a que se produzcan lesiones celulares que pueden ser reversibles, y esto va a depender del tipo de noxa y del tiempo que dure esa noxa, factor injuriante, ¿sí? Y también del estado previo que tenga la célula, ¿sí? Entonces tenemos que ver esto como un proceso, ¿no? La célula puede estar en homeostasis, pero depende de los estímulos que reciba, fisiológicos o patológicos, podrá primero generar una serie de cambios, adaptarse a esa nueva situación, en la cual obviamente va a adquirir una forma o un estado diferente al de la homeostasis, pero que le permite mantenerse sobreviviendo, digamos, ¿no? ¿Sí? Va a ser un estado alterado, distinto, pero es viable, ¿tá? Pero si esos estímulos se vuelven más intensos, puede generar lesión celular que puede ser reversible o irreversible. Entonces, tenemos que ver esto como los estadios de respuesta celular frente al estrés y estímulos nocivos. Repetimos, célula normal, una homeostasis, recibe un estrés constante y se adapta. Las formas que tiene para adaptarse son diferentes y esto va a depender del tipo de estímulo que reciba o del tipo de tejido, ¿sí? Entonces, una forma puede ser la hipertrofia. Y la hipertrofia es cuando crece el músculo, el aumento del tamaño, ¿sí? Si aumenta el tamaño, también aumenta la función. El ejemplo más clásico, fisiológico, normal, es el entrenamiento con pesas o cualquier tipo de entrenamiento que demande
más metabolismo a nivel en este caso del músculo, y entonces aumenta de tamaño. ¿Sí? Va a aumentar de tamaño porque no solamente aumenta de tamaño el músculo, sino que la fibra muscular, si cortamos también vamos a ver que aumenta de tamaño porque aumentan las miofibrillas, porque aumentan las proteínas, va a haber mayor síntesis de proteínas. Otra forma es la hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? ¿A los que ya leyeron? Aumenta el número de las células y también de la función, obviamente. Va a aumentar el número de células de aquellos tejidos que puedan multiplicarse. ¿Ah? ¿Mm? Por ejemplo, el miocardio tiene poca posibilidad de hacer una hiperplasia, pero si es una hipertrofia de estímulos, que van a ser patológicos. ¿Ah? Ahora lo vemos. ¿Sí? Hiperplasia, a ver algún tejido, antes de empezar, porque después están las imágenes, y es obvia la respuesta, pero algún tejido que ustedes piensen que hace hiperplasia, y a veces dan conjuntamente hiperplasia y hipertrofia. O sea, no solamente aumenta el número de células, sino que también a su vez aumentan de tamaño. Hay algunas situaciones fisiológicas, bienvenido así sea, porque si no, no se podría dar un proceso que mantiene la supervivencia humana. ¿La grasa puede ser? No, en este caso no, sí. Sí, en la grasa sí hay hiperplasia, sí puede haber, sí. Pero no es el ejemplo que estaba dando yo. Estaba dando otro ejemplo. El embarazo. ¿Ah? En el útero, por ejemplo, tenemos hipertrofia, porque el útero tiene que ir creciendo, por lo tanto tiene que crecer un bebé durante 9 meses, ¿sí? ¿Ah? ¿Y qué más hay en las mujeres? Junto con la hipertrofia del útero y demás, eso va a estar inducido ¿por qué? ¿Por el ejercicio? No va a estar inducido por un aumento de demanda porque yo hago un entrenamiento, sino va a estar inducido por ¿qué va a manejar? Las enzimas. Más que las enzimas, las hormonas. ¿Ah? ¿Mm? Y junto con el aumento del crecimiento del útero, ¿qué otra cosa aumenta? Las mamas, pues tienen que preparar para la lactancia. Entonces en las mamas, además de que aumentan de tamaño, aumenta el número de células. Tenemos hiperplasia e hipertrofia. ¿Ah? Otra forma de adaptación de las células va a ser la atrofia. ¿Y la atrofia qué es? Algo que se achica. ¿No es cuando disminuye tanto la cantidad de células como el tamaño de esas? Es exactamente. ¿Y eso por qué va a ser? ¿Por qué se puede dar? ¿Alguna patología o inmovilidad? Alguna inmovilidad, alguna patología. Si yo tengo una patología de los nervios periféricos, por alguna cuestión, por una lesión de un nervio periférico, deja de inervar un grupo muscular, ese grupo muscular, al no recibir la inervación, la señal eléctrica de ese nervio que se encarga de mantener el trofismo, el estado, digamos, de crecimiento y desarrollo del músculo, al dejar de recibir esa información, este músculo se va a atrofiar. Una inmovilización, como dijiste también, si yo estoy en la cama porque tuve una fractura y tengo que estar un mes quietita así, y bueno, mis músculos se van a atrofiar. ¿Sí? Si estoy mucho en la cama también porque estoy vaga nomás, también se van a atrofiar. ¿Sí? Entonces, si disminuye la demanda funcional, disminuye el metabolismo, yo voy a tener una atrofia. Van a disminuir el tamaño de mis células, va a disminuir el corte transversal, van a disminuir los miofilamentos, van a disminuir las proteínas. ¿Sí? Y también, ¿cuándo más puede haber atrofia? Un desequilibrio nutricional. Está bien. Es más, si ustedes vieron el término de autofagia, sí, ¿verdad? Cuando la célula se come su propio material celular. Si yo no incorporo los requerimientos nutricionales, la célula termina haciendo autofagia y comiéndose esos mismos elementos constitutivos, ¿sí? Que pueden llegar a la muerte. Y luego está la metaplasia, como vamos a ver. Metaplasia, ¿alguien sabe lo que es? ¿Alguien leyó? ¿Alguien que entendió? ¿Los que vinieron hoy de mañana a clase? La metaplasia es un cambio de la célula. La célula es como que capta, como que se reprograma
y da un tipo de celular diferente a partir de las células madres para adaptarse a un medio que le es hostil, a ese tipo de célula original. ¿Sí? Por ejemplo, esto pasa en los fumadores con su árbol bronquial, ¿no? Tenemos células ciliadas, células cilíndricas en el epitelio con cilia que se ocupan de generar moco para que los productos que inhalamos, nocivos para la parte respiratoria, y las cilias que hacen esto, se echan hacia arriba, lo tragamos todos los días, X cantidad de mililitros de mucosidad, que no es ni perceptible por nosotros, pero en los fumadores, la irritación crónica del humo de cigarrillo y demás, y todo lo que este humo contiene, va a generar una irritación crónica y va a cambiar ese epitelio por otro tipo de epitelio que resiste mejor ese estímulo crónico agresivo que es el humo. Pero quita funciones, no va a tener cilia, no va a producir moco, como que es un arma de doble filo. ¿No? Entonces, tenemos la célula normal que está en homeostasis, sufre una serie de estrés y esta se va a adaptar. Si esta adaptación no la puede mantener en el tiempo porque esos estímulos se mantienen mucho en el tiempo o cesan, por ejemplo en el cambio hormonal, porque tiene el bebé, la mujer, ese útero tiene que retroceder a su tamaño normal, entonces bueno, hay una disminución de los niveles de las hormonas que son lo contrario, ¿no? Pero si esa adaptación no se puede sostener en el tiempo, hay una capacidad de adaptación, yo puedo tener una lesión celular, o un estímulo lesivo también me produce una lesión celular. Si ese estímulo lesivo es leve o es transitorio y no permanece mucho en el tiempo, yo tengo una lesión reversible. Es decir, se lesiona las células, se alteran las funciones y demás, pero si no se mantiene en el tiempo, yo puedo volver a mi estado anterior normal de la célula y todos los procesos que se producen en este momento revierten y yo tuve una lesión que es reversible. Pero si al contrario, el estímulo ese lesivo es más grave, es progresivo, se mantiene en el tiempo, también el tipo de noxo que puede hacer, yo voy a tener una lesión irreversible. Esta lesión irreversible puede llevar a la necrosis celular o a la apoptosis celular. Y las dos son tipos de muerte celular. El término de apoptosis ya lo han visto, ¿sí? En histología han hablado de apoptosis, que es una muerte programada. Sucede continuamente en el organismo, ¿sí? Pero continuamente tenemos células que van muriendo para apoptosis o que hay muerte celular, pero bueno, mientras se regeneren nuevas, no hay problema. El equilibrio entre los dos procesos, ¿sí? De hecho, en la embriogénesis hay montones de cosas que se eliminan, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de cuando hay una lesión. Entonces, repasamos otra vez lo que dijimos. Miren este esquemita, ¿no? Si yo tengo una lesión celular reversible, estaría acá, en este lugar. De este esquema estaría aquí. Es decir, yo tengo alteración a la función celular y algunas pequeñas alteraciones bioquímicas, ¿sí? Que pueden revertir. Entonces tengo una lesión reversible, pero puedo tener ya alteraciones bioquímicas que no son recuperables, que no se pueden volver a recuperar, como por ejemplo la función de las mitocondrias, ¿sí? O la alteración en las membranas que no se pueda volver para atrás, ¿sí? Esto puede producir muerte celular, aunque estos cambios no los podamos ni siquiera ver con el microscopio óptico, ¿sí? Eso ya determina que haya muerte celular. Entonces repetimos, ¿no? La acción de una noxa sobre una célula puede producir una alteración celular o daño que puede ser compensado y provocar cambios estructurales transitorios, todos los cuales regresan a una vez que cesa la acción de la noxa. A esto le llamamos daño subletal o reversible. Y va a ser que los mecanismos de adaptación superados, hay lesiones celulares permanentes que no se pueden recuperar y son letales para las células, y se habla de daño celular o letal irreversible. A lo que le sigue, la muerte. Veamos en este cuadro, por un lado, cuáles son las respuestas celulares y los distintos estímulos, la naturaleza de los estímulos. Más o menos repetimos lo mismo, pero es como un repaso. Si yo tengo alteración de los estímulos fisiológicos, porque hago muchas pesas, ¿sí? O porque tengo estímulos hormonales, ¿sí? O algunos estímulos lesivos no letales, ¿sí? Como el aumento de la demanda, el aumento de la estimulación, o disminución de los nutrientes, como dijeron recién, o menor estimulación, o irritación crónica, como hablamos del hecho de fumar, pero también
si a nivel del esófago, y hay como un reflujo, ¿no?, que viene de nivel gástrico, también puede haber un cambio allá a nivel del esófago. Y la respuesta puede ser la metaplasia, sería ese caso, la atrofia, cuando yo tengo disminución de nutrientes o menor estimulación, y la hipertrofia y la hiperplasia, cuando yo tengo un aumento de la estimulación y de la demanda. Si yo tengo un menor aporte de oxígeno, que vamos a ver que la isquemia es una de las causas de lesión celular más importantes, más comunes, ¿sí?, o una lesión química o una infección, dependerá si esta lesión la acción de esta noxa es aguda y transitoria, voy a tener una lesión reversible, pero si es progresiva y grave, voy a tener una lesión irreversible. Y también puede haber otras alteraciones metabólicas de lípidos, de hidratos de carbono, de proteínas, o alteraciones genéticas o alteraciones adquiridas, o ciertas lesiones crónicas que se mantienen en el tiempo. Voy a tener lo que se llaman las acumulaciones intracelulares y las calcificaciones. Calcificaciones va a ser cuando se deposite calcio en los tejidos, vamos a ver dos tipos, y las acumulaciones intracelulares pueden ser de lípidos, como por ejemplo el caso del hígado graso, de proteínas, cuando tengo alteraciones en mal plegamiento de proteínas, o me falta una enzima que pueda procesar algún sustrato y entonces este se empieza a acumular en las células y no se puede procesar, ¿sí? O incluso también puedo tener algunas acumulaciones intracelulares de productos que no son endógenos, como los que acabamos de nombrar, sino que son exógenos, como puede ser el carbón, el sílice, de quienes trabajan, por ejemplo, la mina de carbón, ¿sí? Entonces a nivel alveolar, las células pueden incorporar carbón, ¿sí? Y entonces tenemos patologías laborales propias por el lugar donde trabajan, como son las normas. ¿Habrán escuchado hablar de eso, de que los mineros tienen problemas de los pulmones y demás? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Quieren parar un ratito? ¿Quieren cargar mate para el agua? Ya estoy disléxica. Agua para el mate, quieren ir al baño. ¿Paramos un ratito? ¿Sí? Nos vemos. Acá hay un profe de educación física, siempre hay alguna. Un profe o una profe de educación física, ¿no? ¿No? Si no, un día pueden hacer una pausa activa, todos hacen un poquito de actividad física, se mueven y después seguimos mejor. Descansamos un ratito los que estamos en el aula.
Vamos a aclarar de vuelta un tema. Comisiones de los teóricos hay 3 nada más, ¿no? A, B y C. ¿Está? Por ahí quedamos un poquito amontonados en el aula, pero la idea es que no pasar tanto tiempo en la instancia presencial, por grupo. En las comisiones de los prácticos son diferentes y hay 4, ¿sí? Esas comisiones de los prácticos subimos un documento que ustedes, compartido con ustedes, que ustedes tenían tiempo hasta ayer de completar su lugarcito en el listado que querían, el horario y día que querían venir. ¿Ah? Ahora ya está cerrado para ustedes para editarlo. Ustedes ahora lo pueden ver, pero no lo pueden editar. ¿Ah? Hay un par de personas que no se habían anotado, que mandaron un mail y los anotamos hoy. ¿Sí? Pero la idea era que cada uno se anote. ¿Sí? Así que cuando les digo en el teórico, le toca a la comisión C, es la comisión C de los teóricos, de la que tienen por ahora puesto a qué grupo pertenecen. Todavía en el campus no le pusimos a qué grupo pertenecen de práctico. ¿Sí? Pero van a pertenecer a 2 grupos, uno del teórico y otro del práctico. ¿Saben? ¿Mm? Porque hacer 4 grupos de teóricos quedan muy poquitos. ¿No? Otro tema, soy del grupo C y me pintó venir hoy, no hay problema, viene hoy. Soy del grupo A y me pinta venir todas las veces y vengo todas las veces. Mientras entren y a ustedes no les molesta estar un poquito más incómodos, no hay problema. ¿Sí? ¿Ah? Si se conectan, fantástico, y si se conectan, lo ideal es que también participen. Si prendan la cámara para prender, la cámara no porque nadie la prende. Si ponen como que están conectados y cierran todo y no están, no tiene sentido. De que estén gastando energía en eso, hagan otra cosa. ¿Ah? ¿Sí? Dudo que graben lo que está sucediendo. Así que las clases se suben igual, los recursos se suben igual. Pero ustedes el material lo van a tener siempre. ¿Mm? ¿Se conecten o no se conecten? ¿Ah? La clase presencial, lo ideal es esto, que ustedes en realidad puedan participar un poco, preguntar, charlar, qué sé yo. Tiene una duda, la consultan, si se puede se resuelve y si no se averigua. ¿Ah? Algunas clases van a trabajar ustedes, algunas clases tendrán que traer ustedes. Esas clases van a ser un poquito más quizás, sí, de tomar asistencia que en un teórico que uno de un teórico. ¿Ah? Cuando les toque hacer un taller o algo así, van a tener que sí o sí venir. Ahí se toma asistencia, ¿sí? Bien, ¿estamos para seguir? No, acá falta una compañera o no. ¿Hay alguien más acá? Ah, está, te fuiste, sí, acá había alguien. Bien. Entonces dijimos, vamos a hablar primero de las adaptaciones de crecimiento y la diferenciación celular. Cuando yo tengo un aumento de estrés a nivel de las células, y estas se van a adaptar, ¿sí? Para poder dar respuesta a esta nueva situación, alterando un poquito su estructura y su función, obviamente de un modo distinto al común que tiene esa célula, ese tejido, pero que se adapta a esta nueva situación y que le permite seguir siendo funcional y viable. ¿Ah? Sin que se produzca lesión. Esta forma de respuestas de las células de los distintos estímulos son los que mencionamos recién: hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. La hipertrofia puede ser fisiológica, patológica, vamos a ver los mecanismos, pero ya lo dijimos recién. Los mecanismos son justamente estos estímulos, ya sean fisiológicos o patológicos, van a generar un aumento de demanda. Estos van a ser captados por unos receptores a nivel de la célula, y estos receptores van a desencadenar una serie de vías que es para la hipertrofia fisiológica o la patológica, pero no importa eso en realidad, sino que desencadena una serie de vías, una serie de mecanismos de transducción que lo que va a hacer es que, en definitiva, se sinteticen más proteínas. Se sintetizan más proteínas, tengo más miofilamento, hay una hipertrofia, un aumento del volumen de la célula. ¿Sí? Tenemos la hiperplasia, también fisiología patológica, vamos a ver los mecanismos, la atrofia fisiológica patológica, vamos a ver los mecanismos, vamos a ver la metaplasia. La atrofia. Entonces, el aumento del tamaño de las células, que determina aumento del tamaño del órgano. Si a mí me aumenta el tamaño de la célula, aumenta el tamaño del órgano. ¿Sí? Si a mí me aumenta el tamaño de las células miocárdicas porque están sometidas a un aumento, digamos, un esfuerzo hemodinámico por un aumento de la presión arterial, y entonces ese corazón tiene que bombear con más fuerza para hacer esa presión
que hay a nivel de la aorta, ¿sí? Esas células miocárdicas van a aumentar de tamaño. Y por lo tanto, el corazón también va a aumentar el grosor de la pared, ¿sí? De su cavidad. ¿Ah? Los músculos, cuando yo hago pesas, yo no, pero los que hacen pesas, va a aumentar el tamaño del músculo por el aumento del tamaño de sus fibras musculares. ¿Sí? Aumento de la demanda funcional, porque entreno, etcétera, aumento de estímulos de hormonas y factores de crecimiento. ¿Sí? Como mencionamos acá en el útero, va a aumentar de tamaño porque tiene que alojar el bebé, ¿sí? El hombre que estaba con las pesas porque aumenta el estímulo y es una demanda funcional. Y patológica, vamos a ver el ejemplo del músculo cardíaco. ¿Sí? Acá tenemos un miocito normal. Este miocito normal conforma el músculo cardíaco, el miocardio. Este tiene poca capacidad de multiplicarse. Por eso es un músculo que se hipertrofia, no que genera hiperplasia, sino que genera hipertrofia. ¿No? Y vemos las cavidades, ¿no? En cambio, cuando este miocito tiene que responder a esa sobrecarga, ¿sí? Que tiene que hacer ese músculo cada vez que bombee, ¿sí? En cada sístole, para vencer con esa contracción muscular la presión con la que se encuentra dentro de la aorta, porque tengo aumentada la presión arterial. Eso significa un aumento de la demanda, del esfuerzo. Es como que al corazón lo pongamos a hacer pesas, ¿ah? Lo mismo, muchas pesas, ¿sí? Lo que va a hacer primero ese miocito es aumentar su tamaño. Se va a hipertrofiar, ¿para qué? Para poder generar mayor contracción y mayor fuerza para poder expulsar ese volumen de sangre que tiene que expulsar en cada sístole, venciendo esa resistencia que le ofrece el lecho vascular por el aumento de la presión arterial. ¿Se entiende? ¿Sí? Para aumentar su tamaño, al aumentar el tamaño de sus fibras, aumenta el ancho, fíjense que pasa el 1,5 cm, los 2 centímetros, que normalmente tiene que tener esa pared miocárdica. Y por lo tanto también esto trae aparejado consecuencias como son la disminución de la cavidad. Esto sucede hasta cierto punto. Posteriormente esa adaptación va a ser no sostenible, ¿sí? No lo va a poder soportar y entonces el músculo va a empezar a tener primero lesiones reversibles, donde va a haber ciertos cambios en el citoplasma de la célula y también alteraciones funcionales a nivel de las células miocárdiacas, y posteriormente puede llegar a ver si disminuye mucho, por ejemplo, la irrigación en el músculo cardíaco, puede haber isquemia, pero si no, esa misma fibra luego se vuelve insuficiente y dejan de hacer la fuerza necesaria para desarrollar esa fuerza para expulsar la sangre. Entonces, primero hay una hipertrofia y luego puede haber una insuficiencia cardíaca, cosa que este corazón ya no puede hacer la fuerza y se dilata. Entonces la persona entra en insuficiencia cardíaca. Después vamos a ver una necrosis, otro proceso que es la insuficiencia coronaria sobre el miocardio. Y suceden otras cosas. ¿Está? Entonces este es el ejemplo de la hipertrofia fisiológica. Antes era la fisiológica estimulada por hormona, el esquema que había antes, la fisiológica por la demanda funcional. Este es el ejemplo de la patológica y el mecanismo, como dijimos, es el aumento de la síntesis de proteínas celulares. En el caso de la hiperplasia, ¿quiénes son los tejidos que puedan, digamos, aumentar el número de células? Aumentarán el número, la cantidad de células del órgano o tejido, y obviamente esto hace que haya un aumento de la masa del mismo y un aumento del órgano, obviamente. Una hiperplasia hormonal, que aumenta la capacidad funcional de ese tejido que lo necesita, y esto sucede con la mama, ¿no? En la mama hay hiperplasia, también hay hipertrofia, tanto en la pubertad, en las mujeres, en la adolescencia, ¿no? Como en la mujer embarazada para poder, digamos, cumplir con la función de la lactancia materna. También hay una especie de hiperplasia compensadora, que aquí aumenta la tasa tisular tras una lesión o una resección parcial, en el caso del hígado. Yo puedo donar una parte de mi hígado o puedo tener una cirugía donde hay una resección me sacan un pedazo de hígado por alguna cuestión quirúrgica, y si ese hepatocito no está enfermo y puede regenerarse, se regenera ese hígado. ¿Sí? De hecho, de la mitología griega, ¿han leído algo? ¿No?
Hay un pasaje en el que, bueno, el personaje mitológico está expuesto y está herido con su hígado expuesto a los animales, y los cuervos comen el hígado y le vuelve a crecer, comen y le vuelve a crecer, comen y le vuelve a crecer. O sea, ya en aquella época quien escribió estos episodios de la mitología ya conocían el hecho de que el hígado podía, por observación, regenerarse, ¿no? Nada, eso no lo tienen que tener en cuenta, sino que es para que se acuerden que ese hígado puede tener una hiperplasia compensadora, ¿sí? Y también puede haber patológica, ¿sí?, por exceso de hormonas o factores de crecimiento sobre una célula o tejido. En este caso, la hiperplasia del endometrio. ¿Sí? El endometrio tiene hiperplasia, por ejemplo, antes de la menstruación, pero después, por cuestiones del equilibrio entre las hormonas, de estrógeno y progesterona, hace que primero aumente, tenemos el sangrado en la menstruación y luego se detiene. Pero cuando hay un aumento de estrógeno, hay un desequilibrio de las hormonas y hay mucha estimulación estrogénica, puede haber lo que se llama la hiperplasia de endometrio. También puede haber hiperplasia, virus del papiloma humano lo conocen, ¿sí?, que se forman verrugas. Y esas verrugas del virus del papiloma humano es una hiperplasia, es un aumento de la proliferación de células, ¿sí?, aumento de la cantidad de células. Y en este caso, el mecanismo, ¿sí?, de la proliferación celular se debe por los factores de crecimiento de células maduras. En algunos casos, por el aumento de formación de nuevas células a partir de las células madres tissue. Gatillada por estos estímulos, ¿no? Bueno, alguien mencionaba el tema de la obesidad. Hoy, un tema de que sí hay hiperplasia y también hay hipertrofia de las células grasas. Y ahí va a ser también un desequilibrio de lo que es la dieta energética calórica, ¿no? Yo consumo más calorías de las que gasto. ¿Sí? Entonces se va a acumular en tejido graso. Luego tenemos la atrofia, que en la atrofia tenemos todo lo contrario. Tengo una reducción del tamaño de la fibra, ¿sí?, y del órgano y del tejido, ¿no?, porque disminuye el tamaño y el número de células. El útero disminuye después del parto, ¿sí? También puedo tener una atrofia patológica cuando se reduce el trabajo muscular. Entonces, si yo estoy mucho tiempo en la cama porque tuve una fractura, no solamente voy a tener una atrofia a nivel del músculo, que va a perder volumen y esto se va a notar al tiempo, sino que también ese hueso, ¿sí?, que no va a recibir las tracciones de los músculos, no va a recibir el apoyo, la descarga y la carga, ese tejido óseo también se va a atrofiar y puede producir osteoporosis si ese periodo de reposo es muy prolongado, ¿sí? También por pérdida de inervación, como ya lo mencionamos, por reducción de la irrigación también, por una nutrición inadecuada, por la pérdida de la estimulación endocrina. En la menopausia, por ejemplo, también la disminución de las hormonas, la disminución del estrógeno está aparejado también atrofia de ciertos tejidos que dependen de ese estímulo hormonal, ¿no? De las mamas, de la presión. Si yo tengo una presión en definitiva, también esto de la presión, en definitiva es una disminución de la irrigación. Si yo estoy mucho en cama y no me da rota ni demás, voy a tener también una disminución por compresión de la irrigación sanguínea, ¿sí? O si hay un tumor que puede ser benigno, que no provoque nada, pero que comprima un vaso, que disminuye la irrigación a una zona, esa zona que recibe menos flujo sanguíneo y menos irrigación y menos nutrientes también puede sufrir atrofia. ¿Sí? Y aquí lo que va a haber es una disminución de la síntesis de proteínas con aumento de su degradación a la célula, y lo que mencionamos hoy un poquito del autofagia. Acá, por ejemplo, tenemos una atrofia no por un traumatismo, sino, por ejemplo, tuvo una persona un accidente cerebrovascular, ¿sí? Entonces se desplaza menos, camina menos, usa menos ese miembro, los patrones de movimiento son anormales y entonces también se va atrofiando ese músculo. No por la lesión neurológica en este caso, porque la lesión es a nivel central, no periférica como nombramos hoy el caso de inervación, sino por desuso, ¿sí? Porque se mueve menos, camina menos, lo usa menos.
Y aquí tenemos un encéfalo de una persona joven y de una persona muy mayor. Entonces también vemos la atrofia, porque ¿cómo se dan cuenta que yo ya les dije que este es el de joven, este es el del anciano? Pero ¿cuáles serían las diferencias que ven? Atrofia es disminución de tamaño, ¿verdad? ¿Sí? Tamaño de célula. ¿Qué diferencias ven? Han sacado las meninges de los dos lados para que lo podamos observar. Más espacios. O sea que lo que aumenta el tamaño son las... ¿Ustedes vieron neuroanatomía? Tiene más espacio entre las circunvalaciones, ¿verdad? Las cisuras están aumentadas y las circunvalaciones están disminuidas. Porque hay atrofia, disminución del tamaño. En el me puede pasar también. Sí. Y la metaplasia, dijimos que era un cambio reversible en el que una célula diferenciada se sustituye por otro tipo celular. Puede ser una sustitución adaptativa de las células que son sensibles al estrés por otro tipo de células que resisten mejor este entorno nocivo o adverso. Entonces, humo y demás, lo que va a hacer es modificar, ¿sí?, mi epitelio bronquial, que es cilíndrico normal, que tiene las cilias, para que cumplan una función en el aparato respiratorio importante, y va a ser sustituido por otro, un epitelio escamoso que no va a tener cilia, que se va a aguantar más ese factor estresante que es el cigarro, que es el humo, y todos los factores que vienen con el humo, pero que no va a tener los beneficios que tiene el epitelio ciliar. Gano en algo, porque desarrollo una adaptación para bancarme mejor ese estímulo nocivo, pero pierdo función. ¿Sí? Esto, dentro de todo, es programado. ¿Sí? Dentro de todo, digamos, es un proceso, ¿sí?, de autorrenovación que es programado. No es como en el cáncer, que esto no está regulado, no es programado, no está regulado, sería la palabra, no programado, no está regulado, ¿no? Pero ese estímulo constante, si se mantiene de más, puede ser la antesala que desarrolle, por ejemplo, un cáncer. ¿Me entiende? No necesariamente, pero puede ser. Entonces esa sería la metaplasia. Ahora bien, si esas lesiones, ¿sí?, se mantienen en el tiempo, son más lesivas, ¿sí?, las noxas son más importantes, se mantienen más en el tiempo, ya las adaptaciones celulares no van a servir y se produce lo que se llama la lesión celular. ¿Sí? Esa lesión celular, si la adaptación no es posible, si fracasan, digamos, los mecanismos de adaptación, si el estímulo lesivo es importante, se puso una lesión celular. Si esta es leve y transitoria, será una lesión reversible, y si esta es grave y se mantiene en el tiempo, será una lesión irreversible que puede desencadenarse en muerte celular o apoptosis. Las causas las tienen bien desarrolladas en el aula, en la clase que está en el aula, ¿sí? Entonces ahí léanse todos los que son los agentes lesivos, como la privación de oxígeno y la hipoxia, agentes físicos, radiaciones, el calor, el frío, químicos, fármacos, hasta el oxígeno, ¿sí?, tan necesario para la vida, cuando es suministrado en alta dosis puede ser nocivo, ¿sí? Algunos fármacos, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas. Bien, el sistema inmune nos tiene que defender de lo que no es del cuerpo, digamos, tiene que reconocer lo que no es del cuerpo y atacarnos y cuidarnos de eso. El sistema inmune no debería atacar el propio cuerpo, pero a veces el sistema inmune se equivoca y ataca el propio cuerpo, produciendo lo que son las enfermedades autoinmunes. Entonces a veces el mismo
Las mismas reacciones inmunológicas que están diseñadas para protegernos pueden dañarnos. O ante ciertos estímulos que son inocuos, como el polen, como hablábamos hoy, por decir el polen, como puede ser cualquier otro tipo de alérgeno, no debería hacernos daño si yo tengo la susceptibilidad genética, mi sistema inmunitario ante ese factor que es inocuo para mí, para ella que tiene la susceptibilidad, le provoca una crisis de asma. ¿Ah? Bueno, alteraciones genéticas, desequilibrios nutricionales, como vimos recién, que pueden producir desde llevar a la anorexia y a la caquexia y a la atrofia, ¿no? Como si al revés, si tengo un exceso de aporte energético y calórico, puede llevar a la obesidad, al aumento de colesterol, a montones de otros problemas. Bueno, lo leen eso del aula que está bastante desarrollado. ¿Cuáles son los mecanismos responsables de la lesión celular? Vamos a ver el ejemplo de cuando tengo isquemia. Esto parece un manito, pero es un vaso sanguíneo que tiene un tapón en el medio y a partir de allí para adelante no puede producir irrigación y aporte de nutrientes y demás que van con el torrente sanguíneo a la célula, ¿no? Y ya tenemos una mitocondria. Lo cierto es que los mecanismos, si bien no se conocen del todo cuáles son todos los mecanismos por el cual una lesión pasa de ser reversible a irreversible, no se conoce el punto exacto, sí se sabe que son múltiples y complejos, que la reacción que va a tener la célula frente a un agente injuriante va a depender del tipo de la noxa, de la duración y de la intensidad, y también del tipo, del estado de adaptabilidad que la célula o el tejido tenga en determinadas circunstancias del daño. Entonces, miren, yo tengo un proceso isquémico, es decir, que disminuye el oxígeno que se aporta a esa célula, a ese tejido, vamos a hablar de la célula, y esa mitocondria, entonces, ¿de qué se encarga la mitocondria? De producir la energía, de producir el ATP. Entonces, si no tiene oxígeno, va a disminuir lo que es la fosforilación oxidativa, va a disminuir el ATP, y si yo no tengo ATP, ¿qué no tengo? ¿Qué no se van a producir? Si no tengo ATP, no tengo energía. ¿Para qué necesita la célula energía? Esto lo vieron en biología, seguro. Estudian muchísimo la bomba de sodio y potasio. ¿No? La bomba de sodio y potasio, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Yo tengo la célula, ¿verdad? Con su membrana, la capa lipídica, ¿no? Y al lado tengo el líquido extracelular y otra célula y así, ¿no? Bien. En el líquido extracelular, ¿qué hay? Iones. Adentro hay potasio. Pero la membrana es permeable. O semipermeable. Continuamente el sodio, por una diferencia de concentración de afuera hacia adentro, quiere entrar. Continuamente el potasio, por diferencia de concentración, desde adentro de la célula hacia afuera, quiere salir. Entonces, lo que hace la bomba de sodio y potasio es sacar el sodio para afuera y entrar el potasio, ¿verdad? Para mantener esa diferenciación de que afuera está el sodio y adentro está el potasio. ¿Ah? Sí, yo no tengo, y esa bomba es ATPasa, habrán visto, ¿no? Bomba de sodio y potasio ATPasa. Es decir, que depende de ATP, ¿sí? Si yo no tengo ATP, no tengo la energía para hacer funcionar la bomba. ¿Sí? Entonces, si no tengo ATP y no tengo la energía para hacer funcionar la bomba, esta bomba va a disminuir. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Va a entrar sodio, ¿sí? Eso va a producir, el sodio, recuerden que atrae agua, va a entrar sodio, va a entrar agua, va a provocar edema en la célula y además va a entrar calcio. ¿Sí? Y va a salir potasio. Todo esto determina que haya edema del retículo endoplasmático, edema de la célula, pérdida de las microvellosidades y bullas. La célula va a empezar a ser como globitos así, no va a estar la célula con la configuración y la estructura normal, la morfología normal, ¿qué tal? Sino que va a haber bullas que después pueden abrirse y se puede desprender, se puede, digamos, los productos del citoplasma, eliminar hacia el exterior. Lo cual no es normal que los productos citoplasmáticos estén a nivel intersticial. También va a aumentar la glucólisis anaeróbica, aquella que produce energía sin que haya oxígeno. Esto hace que aumente el ácido láctico y por lo tanto disminuya el pH, lo que determina cambios en la cromatina y una condensación de todo lo que significa
la, la composición, digamos, de ADN dentro del nuclear, a nivel del núcleo celular. También va a haber separación de los ribosomas, disminuyen la síntesis de proteína, se depositan lípidos y la célula, retornar de esa situación puede tornarse difícil, ¿no? Cuando todos estos cambios estructurales, bioquímicos y moleculares suceden, si son irreversibles, la célula la consecuencia va a ser que va a terminar en una muerte celular. ¿Qué hace que sea irreversible? La incapacidad que va a tener esa mitocondria para volver a producir ATP y las alteraciones en la membrana celular. Ese calcio va a alterar la membrana también, ese calcio que entra en la membrana de los fosfolípidos, y también hay grandes alteraciones en la membrana celular. Como decíamos, se forman estas bullas pueden abrirse, y este producto, o sea, este citoplasma que está por fuera de la célula, induce a una respuesta al sistema inmunitario que es la inflamación. Entonces, la necrosis, que es esta muerte celular, siempre es patológica e induce una respuesta inflamatoria. Va a ser una diferencia con la apoptosis. ¿Se acuerdan qué era la apoptosis? Ustedes lo ven, yo sé que lo ven. Es una muerte programada de la célula. Y esa muerte programada de la célula no va a producir esto. Esta alteración en la membrana celular y la salida del citoplasma con una respuesta inflamatoria del sistema inmune. Sino que vamos a ver que se forman como vacuolas pero rodeadas de membrana y entonces no genera una respuesta inflamatoria. Y la apoptosis puede ser patológica, pero generalmente es fisiológica. Parte del proceso de la cantidad de células que mueren por apoptosis y las que se regeneran. Pero vamos a ver que hay enfermedades que se asocian con la apoptosis. Veamos acá la necrosis. Entonces teníamos el miocito normal, habíamos visto el ejemplo de las adaptaciones celulares que se hipertrofiaba cuando estaba sometido a mucha presión, ¿no es cierto? Digamos, al estímulo del aumento del esfuerzo hemodinámico por un aumento de la presión arterial. Cuando esto no se pueda sostener, vamos a tener ciertas lesiones primero reversibles en el miocito, ¿sí? Llegando a la lesión celular, a la muerte celular. Pero este miocito, este músculo cardíaco, también puede ir a la muerte celular por una isquemia. Si yo tengo una coronaria tapada, ¿sí? Y se produce algún émbolo que impacte en una arteria coronaria, de donde impacte hacia distal, no va a llegar circulación a ese tejido miocárdico. Y si ese tejido miocárdico, no sé, está 10 minutos sin irrigación, bueno, el daño podrá ser reversible, pero si supera la media hora a la hora, una cuestión también de tiempo, ese miocardio no va a poder volver a la normalidad y va a tener una lesión irreversible. ¿Sí? Entonces, va a producirse una necrosis, ¿sí? Que sería el infarto. Esto que vemos acá, esto fue una forma en que se tiñe. Esto sería el infarto, ¿sí? El infarto de miocardio. ¿Sí? Y ese tejido que se necrosa va a generar una respuesta inflamatoria porque esa necrosis es patológica, es debido a una isquemia, y esa respuesta inflamatoria induce a la reparación de ese tejido por tejido fibroso, no por tejido muscular contráctil. Entonces, sí, la persona sobrevive, este tejido que se necrosó se genera una reparación con tejido fibroso, pero deja de ser funcional, deja de ser contráctil. ¿Estamos hasta acá? ¿Están muy cansados? Esta vez la apoptosis, ya lo dijeron ustedes, es una muerte programada, ¿no? Suicidio programado, y lo que busca es eliminar las células que no son necesarias. Yo les decía que en la embriogénesis esto sucede todo el tiempo. Todo el tiempo se van renovando las células. ¿Sí? Y a diferencia de la necrosis, es que no induce una reacción inflamatoria del organismo. ¿Sí? La célula se fragmenta, no es que se rompe la membrana celular, ¿sí? Ni hay estas bullas, sino que se fragmenta, y entonces son
rodeado todo el contenido citoplasmático por la misma célula, formando los cuerpos apoptóticos, ustedes ya lo habrán estudiado, y estos son fagocitados, ¿sí? Y entonces esto no induce inflamación. Y luego tenemos algunas acumulaciones intracelulares de sustancias, cuando yo tengo alteración en el metabolismo, ¿sí?, de las células, ya sea de las proteínas, de los lípidos, de hidratos de carbono. Entonces, se pueden acumular dentro de las células porque tengo una alteración, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, calcio, que son productos endógenos, como también exógenos, ¿sí?, sustancias. Yo puedo tener una alteración del metabolismo del lípido, la célula es normal, se produce el lípido normal, pero por algún proceso no lo puedo metabolizar y eliminar de la célula, ¿sí? Entonces se acumula, por ejemplo, en el hígado, la grasa, y tengo el hígado graso, ¿sí? Esto puede ser un factor genético, ¿sí?, por el cual tengo esta alteración, pero también puede haber un factor patológico, por ejemplo, el consumo de alcohol. Daña el hepatocito y no puede eliminar la acumulación de grasa en los hepatocitos, ¿sí? También puedo tener alguna alteración en mi gen, una mutación de proteína, no se pliega bien una proteína, y si esta no se pliega bien, no la puede eliminar, no la puede procesar, no la puede utilizar, y entonces se genera una acumulación dentro de la célula. Puede que me falte una enzima para un sustrato complejo, convertirlo en algo simple, entonces la célula no lo va a poder eliminar, lo empieza a acumular, no lo puede eliminar, lo acumula. O puedo tener la ingesta de materiales no digeribles y se van acumulando en la célula, como dijimos, cuando alguien trabaja en una mina de carbón o de sílice, eso se acumula en el organismo y acumulan en las células, por ejemplo, a nivel del pulmón, y provocan daño respiratorio y pueden llevar a enfermedades con la fibrosis pulmonar. Y después tenemos como también otra alteración patológica, que es el depósito anormal de calcio. Puede ser de calcio, de hierro, de magnesio, de otras sales minerales, lo más común es el calcio, y tengo dos tipos, la distrófica y la metastásica. La distrófica se va a dar cuando son tejidos ya no viables, tejidos que se van a necrosar, se acumula calcio en esos tejidos, y el calcio se produce normalmente. Yo no tengo un aumento del calcio a nivel de mi suero. Y la calcificación metastástica se produce en tejidos viables en un contexto de hipercalcemia. Si yo tengo un aumento del calcio en la sangre por distintos procesos, ¿sí? Puede ser que haya algún proceso patológico que me esté sacando el calcio de mis huesos y por eso aumenta a nivel sérico y se va a depositar en un tejido que es viable. Por eso se dice que es una calcificación metastásica. Así que bueno, medio rápido, la idea era otra, hablen conmigo, pero vimos introducción a la patología, las respuestas celulares frente al estrés, las respuestas de adaptación celular, la lesión celular y la muerte, y la acumulación celular y la calcificación de un modo más rápido, porque no es lo que más nos interesa desde el punto de vista de nuestra profesión, ¿sí? Así que bueno, yo tenía una actividad para traerles, pero ya estamos medio tarde, seguramente acá ya no hay nadie, pero los que están conectados, les dejo tarea, si no, no se llega. Los que están conectados tienen que ver ese video que les acabo de pasar por el chat, lo tienen que analizar tranquilos, igual se los voy a subir al campus, y los que vinieron hoy van a analizar otro video. A ellos les daba uno que estaba en inglés y tenían que poner el gozo y leer y les iba a llevar más tiempo. Ustedes uno que es un fisioterapeuta que habla en español. El de ellos tiene muchas imágenes, el que van a ver ustedes tiene muchas. La idea es que saquen de ahí las ideas principales de lo que es la inflamación, hagan una lista de todo lo que entendieron, porque hay muchas cosas que ustedes de biología y teología conocen, y está bueno que lo traigan a la memoria y lo puedan relacionar con lo que habla la inflamación. La escrita de inflamación o una presentación con algunos cuadros para que ustedes los puedan ir analizando junto con el video, y pueden ir armándose ustedes como una misma idea de lo que es la inflamación y después lo charlamos acá en clase. ¿Estamos? A ustedes les va a tocar charlarlo allá. Les reitero, el que no sea del grupo que le toca venir y quiera venir, puede venir. ¿Estamos? Chicos,